Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro live de Victus. Estoy dando unos segundos para que se sigan conectando. Bienvenidos a todas las personas que se van uniendo. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, ya vamos sumando personas a este live. Bienvenidos todos a nuestro live Victus, donde hablamos acerca de temas relacionados con nutrición y con salud. Mi nombre es Tatiana Moreno. Yo el día de hoy los acompaño desde Bogotá, Colombia. Soy especialista clínica de la división de Victus Nutrición en Megalabs USA. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el impacto de la nutrición en el paciente con úlceras de pie diabético. Y vamos a hablar, o va a enriquecer mucho nuestra sesión de hoy, la experiencia clínica de nuestra invitada. Mientras se conecta nuestra invitada, entonces les voy a ir contando un poquito y recordando que se acerca el mes de noviembre y con él la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, ¿cierto? Lo cual es una oportunidad para crear conciencia sobre ese impacto de la diabetes y de sus complicaciones en la calidad de vida de los pacientes. Y esto va a ser muy importante porque desde la prevención pues se pueden hacer muchísimas cosas y esto definitivamente va a impactar. Dentro de las complicaciones que puede tener el paciente diabético sabemos que están las úlceras, ¿cierto? O las lesiones cutáneas en un porcentaje importante de pacientes. Y es por eso que consideramos muy importante hacer este live de hoy o enfocarlo justamente en este tema. Entonces voy a revisar si nuestra invitada ya nos acompaña. Dame un segundo. Esperemos un segundo que aún no está con nosotros. Vamos a dar unos minutos para ver si ya casi se conecta. Ya la veo por acá. Vamos a ver, ya le envié. Aquí está la solicitud. Damos un minuto, ya estoy aceptando la solicitud. Listo. Hola, buenas noches. Hola Yaridel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente, Tatiana, ¿y a ti? Bien, bien. Bueno, a Bueno, todos. Buenas noches para todos. estaba justo haciendo la apertura, contando un poquito acerca del tema que tendremos el día de hoy. Y les sigo contando que para desarrollar este tema del día de hoy nos acompaña la licenciada Yaridel Villalobos. Ella también nos acompaña desde Colombia, pero específicamente está en la ciudad de Villavicencio. Y para contarles un poquito y antes de darte el paso para que nos puedas saludar y contar un poquito de ti, les cuento que Yaridel Villalobos, ella es nutricionista dietista, egresada de la Universidad de Zulia en Venezuela, es especialista en nutrición clínica, también es experta en soporte nutricional, es conferencista y actualmente ella se desempeña como nutricionista clínica de la unidad de cuidados intensivos del Servicio de Cirugía y Ortopedia en el Hospital Departamental de Villavicencio y es también nutricionista clínica de hospitalización general en la Clínica Meta. Yaridel, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y por enriquecer tanto esta sesión que estoy segura nos vas a poder compartir mucha información de valor. Tatiana, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento honrada. Gracias a Victus por invitarme a compartir un poco de la experiencia que tenemos en un tema tan importante y con tan alta prevalencia, ¿no? Tanto se presenta y además compartir cómo podemos ayudar, cómo podemos poner nuestro granito de arena importante para mejorar
el estado nutricional y las condiciones de vida, ¿no? De estos pacientes. Así es, así es. Y además que este es un espacio muy, muy interesante para poder compartir todos estos conceptos, porque bueno, para contarte un poquito, en nuestra red tenemos muchísimos profesionales de salud, pero también tenemos algunos pacientes donde definitivamente estas vías de comunicación, si bien cada día son como más sencillas de acceder a ellas, también es muy importante que la información que se dé acá pues sea como información muy responsable y de valor. Claro. Entonces, eso pues hace parte de toda esta intención de hacer este acercamiento con toda nuestra audiencia. Yo ya les contaba a ellos un poco acerca del tema de hoy, que es justamente ese impacto de la nutrición en el paciente con úlceras de pie diabético. Y frente a eso, y ya entrando un poquito como en materia en nuestro tema, quería preguntarte acerca, o si nos pudieras contar un poco acerca de qué tan frecuente es que se presenten heridas en el paciente diabético y además, ¿qué sabemos de ese estado nutricional en el paciente diabético que tiene lesiones de piel? Claro que sí. Antes de hablar de la prevalencia del pie diabético, tenemos que mencionar que para el año 2019 teníamos aproximadamente 463 millones de diabéticos a nivel mundial. Bien, se hace una estimación y para el 2030 podríamos tener alrededor de 578 millones de pacientes. Y para el año 2045 se estima alrededor de 700 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Conociendo esta cifra, tengo que decirte que alrededor del 15 al 25% de los pacientes diabéticos sufren de úlceras en los pies. Si estamos hablando de que actualmente hay 463 millones de personas, bueno, en el 2019 ya tenemos más. Imagínate un 15 o un 25% de pacientes ya con heridas en los pies. Estamos hablando de una cifra escandalosa. Nos mueve a trabajar, listo, nos mueve a intervenir con todas las herramientas que sean necesarias para mejorar este problema de salud pública. Se ha estudiado que más o menos el 50% de los pacientes con úlceras en los pies sufren infecciones. Y la infección pues lleva a gangrena, osteomielitis y posteriormente podría cursar con amputación del miembro. Del miembro inferior, sí. Aproximadamente cada 20 segundos en el mundo se hace una amputación por pie. Entonces, sí, estamos hablando de unas cifras bastante importantes a nivel mundial. El 85% de las amputaciones que se hacen a nivel mundial se hacen por pie diabético. Bien, los pacientes que logran el cierre de la herida, que llegan a tener cierre total de la herida, tienen una recurrencia del 40% de volver a abrir esa herida al año. Bien, aproximadamente el 60% tiene la probabilidad de tener recurrencia de la herida a los 3 años y más o menos el 65% alrededor de los 5 años. O sea que nuestro trabajo no debe parar. O sea, es un paciente que tuvo un cierre de herida, pero ya sabemos que al año tiene una gran recurrencia. Que no es un problema que paró ahí, sino que es algo que está latente, que en cualquier momento ese paciente puede regresar con un problema igual o incluso peor al que presentó cuando se trató previamente. Aparte que la fisiopatología nos dice que es que hay factores isquémicos, ya sea por cierre o oclusión del riego sanguíneo, que es común, o neuropático, o mixto. Entonces tenemos diversidad de riesgo para la presentación de esta patología. Así es, nos estás dando un montón de cifras que además mira que muchas veces uno dice, bueno, sí, llega a ser frecuente, pero así como nos lo planteas y como lo vamos viendo en números y lo vamos llevando, definitivamente son cifras que nos tienen que preocupar mucho, ¿no? Y que sabemos que hay que instaurar muchas medidas y que además en el paciente de pie diabético vamos a tener retos, como tú bien lo mencionas, muy, muy grandes para poder favorecer no solamente ese proceso de cicatrización, sino para mantener esa salud de la piel en estos pacientes. Hay un tema o un aspecto que muchas veces uno relaciona o uno dice, bueno, el estado nutricional y la cicatrización van
tienen una relación muy importante. Muchas veces uno habla de, en la medida en que uno tiene un buen estado nutricional, esto protege frente a cierto tipo de lesiones, como por ejemplo lesiones por presión o heridas quirúrgicas. Pero específicamente en ese paciente de pie diabético sí, ¿cuáles serían como esos retos en cuanto a su estado nutricional y en cuanto a esos cambios que tendríamos en las necesidades de energía y nutrientes? Por supuesto, mira, definitivamente el paciente con pie diabético tiene un alto riesgo de presentar malnutrición, no solamente por el aumento de las demandas que tiene para la reparación de esa herida, para paliar la infección que más del 50% de los pacientes pueden tener, también esas pérdidas incrementadas por el exudado de la propia herida. Hay heridas muy extensas del pie y generan pérdida de micronutrientes y pérdida de proteínas, ¿bien? Entonces, por supuesto que el cuerpo necesita mayor incremento, tiene un incremento de sus demandas, ¿bien? Para poder paliar todos esos gastos. Además que la propia herida genera dolor, ¿bien? Un paciente que tiene un dolor constante no es un paciente que muy probablemente se vaya a alimentar bien. Existen varios factores. También la poca movilidad que estos pacientes tienen, ya hablando de un paciente en su domicilio, puede hacer que si el paciente no tenga una buena red de apoyo, es una limitación para el acceso a los alimentos, sobre todo alimentos frescos, como frutas, vegetales. Entonces, estamos hablando de que hay que tomar en cuenta desde la propia herida hasta el acceso a la alimentación de los pacientes. En ese orden de ideas, digamos que la ADA ha planteado pues que debe hacerse una terapia médico-nutricional para poder lograr cubrir esos requerimientos, esas demandas aumentadas en este tipo de pacientes. La terapia médica nutricional individualizada debe ser realizada por un nutricionista, dietista, certificado, no por un coach, ¿bien? No por una página de internet. La verdad es que digamos que estas personas podrían orientar, pero también podrían desorientar mucho y no individualizar el tratamiento del paciente, que es como debe ser, un tratamiento individualizado, con un objetivo fundamental, hacer un control glicémico. Es uno de los factores preponderantes que tenemos que lograr en este paciente para lograr la cicatrización de la herida. El paciente diabético es un paciente inmunosuprimido, inmunocomprometido, y si está descompensado a nivel metabólico, pues va a tener más inmunosupresión, va a tener más ataque de gérmenes oportunistas y esa herida se va a infectar mucho más. Claro. Mayor riesgo de amputación, mayor riesgo de antibiótico-terapia, bueno, todo eso alargando los tiempos de hospitalización. El costo es altísimo. El costo también influye, por supuesto, en que el paciente no pudiera alimentarse bien, porque los costos que genera esta enfermedad, muchos pacientes no tienen para alimentarse bien. Entonces, digamos que hay distintas sociedades que nos hablan de los requerimientos de los pacientes diabéticos. Tenemos la Asociación Latinoamericana de Diabetes, tenemos la Asociación Americana de Diabetes. Yo hice un compendio y están a nivel de kilocalorías, digamos que nos hablan de el paciente que tenga sobrepeso, el paciente que tenga obesidad, bien, debería más o menos en hombres tener un índice de masa corporal, si tienen por encima de menor de 37 kilogramos por metro cuadrado, debería recibir entre 800 y 1500 kilocalorías para lograr un control, digamos, metabólico. Sí, exacto. En mujeres con índice de masa corporal menor a 43 debería recibir más o menos entre 1500 y 1800. Índice de masa corporales superiores a ese nivel no deberían ser mayores a 1800 kilocalorías por día, y eso ya vendría siendo una dieta hipocalórica para ellos. La ADA, por su parte, refiere que en sobrepeso y obesidad hay que hacer una restricción de entre 500 y 700 kilocalorías del consumo habitual para lograr una pérdida de al menos un 5% de peso. Y eso va a propiciar mejor control metabólico y por ende mejor cicatrización de herida. Bien.
Dime. No sé, yo quisiera hacer ahí una acotación pequeñita porque es que tocas un tema súper importante en ese objetivo, porque tengo por un lado ese objetivo del control glucémico, pero entre de ese objetivo de control glucémico tengo la restricción energética en el paciente. Y tú lo decías hace un momento, si esto no es bien orientado, puede que el paciente esa restricción no la esté haciendo de forma adecuada y se esté sacrificando el músculo del paciente. O sea, es un paciente que al final, a lo mejor tú dices, ok, estoy logrando mejor glicemia, el paciente está mejorando su peso, pero cuando si midiéramos composición corporal, muchas veces puede ser un paciente que está poniendo en riesgo su reserva muscular. Y entonces ahí empieza uno a encontrarse en esa dificultad de que estoy logrando control, pero estoy perdiendo proteína y frente a la herida, eso también me afecta un montón. Sí, definitivamente. Y es que para eso es el monitoreo, ¿no? Para eso es el Ujú. monitoreo nutricional y para eso, digamos que las nutricionistas estamos bien entrenadas en saber cuándo vamos a restringir, ¿De dónde? pero Ajá. protegiendo la parte muscular. Claro que sí. Ujú, así es, Estamos, ese aspecto es súper, súper importante, hay, sí, una hay que guía poner la adecuada. relación calorías no proteicas por gramo de nitrógeno y si no, no vamos a lograr cicatrización. Así es, así es. Ok, bueno, digamos que en la medida en que y tú nos mencionabas, ¿no? Podemos tener heridas que no sean tan extensas, pero podemos tener otras que son muy extensas. Y en la medida en que esto ocurra, también cambiará ese requerimiento energético, ¿cierto? A lo mejor en estas pequeñas no me impacta tanto, basado en estas recomendaciones que tú nos decías, que van muy encaminadas al control metabólico. Pero si es una herida a lo mejor muy grande, sí voy a tener que incrementar o sobrepasar esos rangos para llegar como a esa meta que Sí, además necesita el paciente para síntesis de nuevo tejido, ¿verdad? sí, definitivamente haciendo la valoración nutricional del paciente, individualizando las necesidades, determinando si está malnutrido por déficit, está normonutrido, está malnutrido por exceso, vamos a plantear los objetivos y las metas calóricas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, digamos que la ADA plantea esto a grosso modo, pero sabemos como nutricionista que nos toca cuantificar viendo el paciente que nos llega a la consulta o el paciente que nos llega a la hospitalización, mirar en qué estado nutricional está, cuáles serían el incremento de la demanda Uh o -huh. la necesidad de restricción Uh y -huh. en base a eso trabajar. Uh -huh. Siempre ¿Bien? ajustando a condición clínica, exacto, que hace parte también como de las recomendaciones, ¿no? Siempre ajustando esos rangos a condición clínica. Sí. Hay una pregunta, Yaridel, que yo creo que yo la hago no solo en este tema, sino en cualquier tema que vayamos a tratar, y es, ¿qué tan fácil es cubrir esos requerimientos nutricionales en los pacientes? Y entendiendo esto que tú nos decías, bueno, voy a necesitar un aporte extra de nutrientes, ¿qué tan fácil es cubrirlos con la alimentación convencional o en estos escenarios donde sabemos que es un paciente que de alguna manera llega en desventaja, está en desventaja tanto nutricional como inmunológica para enfrentarse a una herida? ¿Qué tan fácil yo cubro esos requerimientos o cómo ha sido tu experiencia en este aspecto? Mira, no es fácil, definitivamente no lo es y tendríamos que estar en un contexto de otro tipo de patrón alimentario, por lo menos no el colombiano, ¿bien? Uh -huh. Hay dietas, pues digamos que son élites, por ejemplo, como la dieta mediterránea, podríamos estar hablando que es más fácil cubrir, o con la dieta tipo DASH, cubrir ese tipo de requerimientos solo con vía oral. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de estos pacientes diabéticos que desarrollan úlceras, el 70% pueden llegar a ser adultos mayores. Uh -huh. El adulto mayor solamente por llegar a cierta edad ya tiene hiporexia, tiene disminución de la palatabilidad de los alimentos, empiezan a reducir, tienen saciedad precoz, empiezan a reducir porciones. Mira, son pacientes que tú llegas a valorarlos y te dice que se toman un agua de panela con una galleta en la Uh cena. -huh. Ya estamos empezando por tener una dieta bastante hipoproteica, bien, que no Uh -huh. cubre, ya el paciente adulto mayor tiene necesidades aumentadas, el paciente diabético puede necesitar incluso hasta 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y si tomamos en cuenta que esa cantidad de proteína se vea afectada solamente porque mi patrón alimentario cambia, porque tengo dolor, porque me lleno rápido, porque ya no quiero comer carne, pues y ya no quiero comer pollo, y entonces solamente quiero comer caldo, Uh entonces -huh. ya tenemos un paciente que va difícilmente a cubrir sus necesidades.
si es un paciente con una pobre movilidad, con pobre red de apoyo, podrá tener, ya lo había comentado, podrá tener dificultades para el acceso a los alimentos. Entonces, digamos que hay momentos en que en general se hace necesario recurrir a los suplementos nutricionales, sobre todo cuando son nutrientes específicos, además. Bien, Ujú. no es muy fácil cubrirlo con la dieta convencional. Tendríamos que tomar en cuenta muchos factores y la red de apoyo también sería fundamental para eso. Sí, todo esto que tú mencionas es muy importante, además que hablando del tema específico de lesiones de piel, también hay una carga emocional en los pacientes que muchas veces interfiere, hace que se presente depresión, empeora como esa hiporexia y son muchos aspectos los que de alguna manera terminan como jugando acá. Y te lo pregunto justamente por eso, porque muchas veces como que uno diría, bueno, el paciente está comiendo, sí, si come, ya como que nos quedamos tranquilos, ¿cierto? Ya, bueno, el paciente come. Eso es como cuando, no sé, un paciente está con una nutrición, sea enteral o parenteral, empieza a comer, decimos, ay, listo, está comiendo, retírenle. No, 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 hay que esperar, hay que asegurar. Claro. Entonces, digamos que a veces uno sentiría que ese paciente que come tiene un poquito de desventaja porque no es tan fácil cuantificar eso que come, ¿cierto? O sea, uno puede decir, desayuna, almuerza, cena y además está teniendo dos intermedios, ¿no? Eso está perfecto, pero cuando Nos uno va y sentimos hace por la bien servidos. anamnesis, Sí. ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que come? exacto, cuando uno va y hace la anamnesis, uno dice, bueno, y realmente esto me está llegando a la meta en términos, bueno, a lo mejor de energía puede que sí, pero en términos de proteína, de micro. Nos Y quedamos eso, cortos. claro, y eso me da como la pauta para preguntarte un poco, ¿cuáles serían como esos nutrientes en los que yo debo como tener más precaución, ¿no? Que yo consideraría que serían como esos nutrientes clave en ese paciente y no sé, si de pronto aquí nos pudieras como compartir algunos datos de deficiencias como tal que se reconozcan en estos pacientes, que ya sé, la literatura nos describa o en tu experiencia que diga, sí, definitivamente en estos pacientes se encuentra deficiencia principalmente de estos nutrientes. ¿Cómo es ese escenario? Sí, claro que sí. Digamos que entre los más importantes sería el déficit de proteínas, ¿no? El no cubrir el aporte proteico, lo habíamos dicho, definitivamente va a alterar la cicatrización de los pacientes, porque es que es un paciente que va a estar con masa muscular disminuida y pues con qué músculo va a construir, o digamos, con qué proteína va a construir la cicatriz si no es con su propio músculo. Y mientras Ujú. más desnutrido esté, pues peor va a ser la calidad de la cicatrización, más se va a tardar en la cicatrización. Entonces, no solo hablar de proteínas, sino de hablar de aminoácidos específicos, ¿no? Tenemos la arginina, conocemos que participa principalmente en la síntesis de colágeno, que es fundamental para la cicatrización, además que precursora del óxido nítrico, para nadie es un secreto, que además nos ayuda con la vasodilatación y en esos Ujú. pacientes que tenemos oclusión, pues nos ayuda a mejorar la perfusión y que lleguen los nutrientes y el riego sanguíneo a esas heridas, propiciando pues la cicatrización. Tenemos la glutamina, que promueve la síntesis proteica, es un sustrato para la síntesis de células de rápido recambio, como debe suceder en la cicatrización. Al lado la metionina también tiene su participación en la síntesis de colágeno. Entonces son nutrientes, digamos que inmunomoduladores y además condicionalmente esenciales en ese tipo de pacientes. Tenemos las vitaminas, bien, la vitamina D es un potente inmunomodulador, se ha observado deficiencia específica de vitamina D en los pacientes con pie diabético. ¿Por qué? Porque no solo por las restricciones de la ingesta que pueda tener de proteínas, Ujú. sino que hablamos de la movilidad del paciente. Son pacientes que muy pocas veces van a salir al exterior a hacer algún tipo de actividad física por el hecho de tener su movilidad alterada. Se va a exponer menos al sol que otro tipo de pacientes y ya por ahí tenemos una Empieza a ver. deficiencia clara de una conversión al 1,25 de hidroxicolecalciferol, que ya sería, digamos, el metabolito activo de la vitamina D. Entonces, hay algunas recomendaciones que hablan que tenemos que darles entre 150 a 300 mil unidades internacionales. Se han hecho estudios con ese aporte
de suplemento por vía oral y han logrado cierre definitivo de las heridas, más o menos, después de las 8 semanas de suplementación, hasta 12 semanas de suplementación. Entonces, no debemos dejarlo de lado, ¿no? Tenemos la vitamina B12. Su déficit se asocia a aparición más rápida de neuropatía, que está asociada al desarrollo Al desarrollo de pie diabético. del pie diabético, sí señor. La vitamina A, que estimula la epitelización, aumenta el número de macrófagos en la herida, o sea que va a defender contra los patógenos, con las bacterias patógenas, además de tener una potente acción antioxidante. Interviene en la diferenciación de los fibroblastos y en la síntesis del colágeno también. Aproximadamente el 11% de los diabéticos con úlceras en los pies tienen deficiencia de retinol por restricciones en la dieta. Bien, y la vitamina A, la verdad es que está ampliamente distribuida, digamos que en vegetales y en muchas frutas, pero el paciente que tenga deficiencia de la movilidad probablemente tenga dificultades para adquirir frutas y vegetales frescos. Tenemos la vitamina C. La recomendación para estos pacientes diabéticos va aproximadamente de entre 500 a 1000 miligramos en el día. Participa también en la síntesis de colágeno y se encuentra deficiente en los estados prooxidativos, como lo es la diabetes mellitus. Como lo es la diabetes, así es. Sí, la vitamina E, la recomendación, digamos que es como estándar, hablan de 400 unidades internacionales al día, tiene su potente acción antioxidante, tal cual, modula la expresión del factor de crecimiento, lo que participa en la cicatrización. Tenemos el zinc, ya los minerales como el zinc, el cobre. En el zinc se han hecho muchos estudios, múltiples estudios, con administración de entre 200 a 220 miligramos de sulfato del zinc de 1 a 3 veces al día por vía oral y han logrado cierre definitivo de la herida, menor profundidad de la herida, menor extensión del área. Digamos que se han tenido magníficos resultados con la suplementación de zinc en los pacientes. El zinc es un cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Entonces interviene en la angiogénesis y en la revitalización y reparación de la herida directamente. Por otro lado tenemos el cobre. La recomendación es aproximadamente 1000 microgramos día. Favorece también la angiogénesis junto con el zinc y ayuda a la síntesis de factores de crecimiento y de la matriz extracelular. Digamos que a grosso modo también tenemos, digamos que el magnesio no lo podemos dejar por fuera, también es un nutriente antioxidante importante para la reparación de heridas. Sin embargo, a pesar de, hay muchos estudios con muy buena evidencia, donde se han obtenido resultados maravillosos. Hay otros estudios que de repente han sido mal dirigidos y que no han dado resultados congruentes. Y es por eso que las guías, como la ADA, que está respetada, digamos que no es que haga una recomendación empática como empática, los nombra, pero no tiene que darlo, pues no es una recomendación. Exacto. Sí. Bueno, yo aprovecho para invitar a la audiencia a que cualquier inquietud que puedan tener nos la puedan hacer llegar, ya sea acá como un comentario, ya sea como en la cajita, en la opción que les aparece a ustedes de preguntas. Yo igual estoy pendiente acá en cualquiera de las dos. He estado haciendo como una revisión general y he encontrado, bueno, por un lado te saludan bastante, Yaribel, y están muy contentos de verte por acá. También nos mencionan, y fue un comentario que vi por ahí, que depende mucho o que afecta también en todo este proceso el estado de ánimo del paciente, que era algo que mencionábamos,
nos mencionaban por ahí la importancia que tiene la vitamina C, que ya también nos dijiste, todas esas funciones que van a ser importantes, y también algo bastante interesante que nos mencionan, el rol que tiene el cuidador, ¿no? Porque además aquí cuando hablamos de La heridas, red de apoyo. exacto, esa red de apoyo y ese rol del cuidador es muy importante en esa adherencia al plan nutricional, en ese seguimiento no solamente de la nutrición, también de la terapia tópica que tenga el paciente y de generar como esa sinergia, ¿cierto? Y hay una pregunta que me surge de todo lo que tú nos contabas, ¿no? Porque ya afortunadamente, pues, digamos que hay algunos datos que puede que sean extrapolados de algunas otras heridas, digamos que cuando uno hace la búsqueda de donde más se encuentra es lesiones por presión, casi todas las guías van encaminadas a lesiones por presión, lesiones Sí, por señor. presión. Pero uno se preguntaría, ¿no? Como, y por aquí ya hicieron la pregunta, por acá se están preguntando lo mismo que yo. ¿Qué tengo que hacer Está yo? que Entonces yo tengo que tener un paciente y a ese paciente le formulo por un lado la vitamina A, le formulo por otro la vitamina C, le formulo por otro el zinc, le formulo, o existen alternativas que a lo mejor yo pueda utilizar en términos de, no sé, módulos especializados para cicatrización que faciliten o que tengamos esa tranquilidad de que estamos llegando a metas con el paciente. ¿Cómo es tu experiencia un poquito con este aspecto? Mira, por supuesto que sí. Algo muy importante a tomar en cuenta, que lo mencionamos al principio, es que son pacientes que muchas veces tienen una saciedad precoz, ¿sí? Una ingesta pobre de alimentos. Y si yo podría decirle, oye, tomamos vitamina C, tomamos magnesio, tomamos vitamina B12, tomamos, o sea, tomamos un montón y cuando vamos a ver, el paciente está saturado de una cantidad de cápsulas al día que también, aparte de la polifarmacia que pueda tener por su patología de base, aparte del pie diabético, ¿bien? Estamos hablando de que es verdaderamente preocupante llenar al paciente de tantas cápsulas, ¿bien? Y eso, digamos que va en contra de nuestro trabajo. Nosotros queremos que el paciente coma, pero también le metemos una cantidad de cápsulas, no nos sirve. Entonces, pero mira, tenemos la tranquilidad de que existen suplementos nutricionales dirigidos especialmente para esta entidad patológica, que nos brindan nutrientes, estos nutrientes condicionalmente esenciales y que con una toma al día por un tiempo determinado, ¿sí? Tienen sus beneficios y que no van a impactar tanto sobre la ingesta del paciente. Bien, particularmente trabajando en el servicio de ortopedia y de posquirúrgicos, que es donde podrían ubicar este tipo de pacientes también, medicina interna. He tenido pacientes de todo tipo, ¿cierto? Adultos mayores, pues, digamos, adultos maduros, no, viejitos, ¿sí? Hemos tenido de todos, con úlceras extensas, con úlceras pequeñas, con inicios de úlceras, y siempre se individualiza el paciente. Pues pero hemos tenido excelentes resultados, digo hemos porque tengo un equipo de nutrición con los que trabajo, hemos tenido excelentes resultados con el uso de este tipo de suplementos y la facilidad, primero de preparación y segundo de adherencia, ¿bien? Digamos que hemos tenido cierres definitivos de heridas de entre alrededor de 8 semanas, 15 semanas, todo dependiendo como les comentaba, el estado nutricional previo, si el paciente fuma o no, es fundamental, es Eso un punto influye un importante montón. que tenemos que conocer, el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, pero principalmente el hábito tabáquico, va en contra de la cicatrización. Y si yo como nutricionista lo sé, debo intervenir esa área también, no solamente pues limitarme a la comida, la proteína, la vitamina, tengo que evaluar al paciente más allá y mirar en su entorno qué más podría estar, digamos que interfiriendo en esa cicatrización. Se ha evidenciado que la deficiencia de vitamina C, por ejemplo, hace que el paciente tarde más en cicatrizar. Entonces, de hecho, la recomendación es, si usted está haciendo todo lo que tiene que hacer y ve que hay retardo en la cicatrización, pues mire cómo está mi ingesta de vitamina C, por ejemplo, o niveles de vitamina C.
Ujú. Bueno, Entonces, y eso es importante, ¿no? Porque a veces uno como que muchas veces como la relación que se hace es como herida, sinónimo de dar más proteína. Bueno, de hecho por ahí tengo guardadita una pregunta que están haciendo, que ya te la hago, pero quisiera como cerrar, englobar un poquito este tema, ¿no? Entonces uno muchas veces hace como esa asociación. Herida necesita más proteína y entonces se y no inicia piensa más nada. proteína, se inicia la proteína y como que el paciente empieza a arrancar y uno dice, ay, vamos bien, vamos bien. Esa herida como que va para atrás y uno dice, ¿qué pasó? Echa para atrás, se infecta, va para atrás, demora más, sí, definitivamente. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto y sabemos que hay, no es solo la proteína, que son los micronutrientes, que son los antioxidantes, que son las vitaminas, que nos van a ayudar en conjunto a poder manejar esa cicatrización y darle con todas, pues como dice uno, utilicemos todas las herramientas. Y si es Ujú. de una forma más fácil, con un suplemento, digamos que le pueda brindar lo que el paciente necesita en una toma, imagínate qué bendición. Claro, porque lo que tú dices, ¿no? Si yo voy a necesitar de 5 o de 6 alternativas para al final poder combinarlas y hacer como esa mezcla que yo quisiera, pues se convierte en un poco hasta más difícil, incluso en la práctica clínica, y eso es parte de lo que también sabemos que termina siendo como ese día a día de cómo hacer esas formulaciones y facilitar al paciente. Yo diría que de alguna manera el paciente hospitalizado tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pues Sí, ventajas señor. porque pues digamos, perdón, desventajas, pues que si está hospitalizado, de hecho es porque tiene unos criterios que hacen que esté ahí y está seguramente más complicado. Pero en términos de seguimiento, le facilitaría a uno un poquito hacer el Sí, seguimiento, ¿no? Porque uno podría hacerlo más de cerca comparado con el paciente ambulatorio, que lo que tú dices, hay tantas cosas que dependen, entonces uno puede creer que todo va bien, pero a lo mejor se desconoce cómo es el resto de la alimentación del paciente y ahí podemos estar teniendo una brecha muy grande entre lo que necesita y lo que realmente está consumiendo. Entonces creo que ahí sí, se es vuelve correcto. como Es correcto. importante Y también el... evaluar, mira, no solo el suplemento, es en todo. O sea, la dieta debe Claro. estar como debe tener las características de una dieta baja en carbohidratos, alta en fibra, libre de multiprocesados, probablemente, baja en sodio. Digamos que tenemos que abordar todas las áreas. Que el paciente haga su curación de heridas, ¿bien? Que haga su terapia física, que consuma los alimentos que tiene que consumir, que se tome el suplemento, que tenga adherencia, digamos, que tenga adherencia y es lo que tenemos que trabajar todo. Por eso necesitamos también de un equipo multidisciplinario. Digamos que el cierre de la herida no es solo la proteína y ya. Bien. Exacto. Sí, eso además es un trabajo conjunto, ¿no? Un trabajo integral con Sí. clínica de heridas y todo eso. En tu experiencia, tú dirías, bueno, digamos que generalmente uno tiene como un antes y un después, ¿no? O sea, normalmente cuando yo veía a estos pacientes los manejábamos de cierta manera, no sé, hacíamos complementación proteica, etcétera, y nos iba de tal manera, pero cuando tengo ese cambio y cuando a lo mejor tengo la oportunidad no solamente de agregar proteínas, sino de agregar, digamos que ese módulo específico para favorecer cicatrización, notas esa diferencia que tú digas, wow, es que, no sé, a la semana o a la segunda semana, que además es donde se empieza a ver mucho más como ese cambio, que tú digas, wow, es que ya empiezo a ver un tejido diferente, o sea, que se pueda identificar que eso que se cambió o eso que se puso extra fue lo que realmente generó ese cambio en el paciente. Pero ¿Cómo por ha sido tu supuesto, experiencia? sí, por supuesto que sí. Los pacientes obviamente que llegan muchas veces con lesiones en muy mal estado, ¿sabes? Porque ya acuden cuando ya no aguantan Mm, más. eso es Probablemente no aguanten muy el frecuente. dolor o estén teniendo fiebre. Bueno, el paciente diabético, digamos, es un paciente un poco complicado y difícil de manejar en ese sentido. Pero sí, definitivamente, cuando empezamos a hacer, el paciente empieza a tener su manejo de la herida, el paciente empieza a recibir, digamos, una nutrición más acorde, con un mejor control de la hemoglobina glicosilada y con administración de estos nutrientes condicionalmente esenciales, obviamente que se ven resultados magníficos. Tú empiezas a ver que ya no es una herida negra o sin color, blanquecina, empiezas a ver mejor tejido de granulación. Dígamelo. Y sí, el paciente dice, se nota una herida pues mucho más viva, un tejido más vivo, a eso me refiero, un tejido más vivo, más rosado, este, con una cicatrización mucho más rápida. Ok, sí, tú nos hablabas de unos tiempos, ¿no? Tú dices, bueno,
el cierre completo, que va a depender mucho de diferentes factores, de qué tan extensa sea la herida, bueno, a lo mejor entre 8 o 12, pero es que uno diría, bueno, igual es bastante, pero es que estamos hablando de heridas que muchas veces llevaba un paciente años completos con esa Años. herida que no sanaba, Bueno, sí, no estamos cerraba. hablando no de Sí, 10 ni de 15, de 30, de 40, de 50 semanas que este paciente sí. llevaba con esa lesión y con esa infección latente además. La extensión de la herida también. Hay heridas que abarcan toda la pierna, la pierna o la parte inferior de la pierna. Bien, todo lo Ujú, que es tibia, peroné o hasta el pie. Hay unas que son solo un dedito, son dos deditos. ujú, Entonces, como intervienen tantos factores, pero definitivamente se nota la diferencia cuando se le da este tipo de nutrientes a los pacientes y cómo hay un mejor cierre. ujú. No es para nadie un secreto, en nuestras instituciones muchas veces no contamos con todos los suplementos. Y una vez que este tipo de suplementos están accesibles para los pacientes, uno empieza a ver cambios y empiezas a ver cómo la inmunonutrición o sí, la nutrición clínica es capaz de generar grandes cambios en este tipo de Ujú. pacientes, mejorándole la calidad de vida en la estancia hospitalaria, cortando la estancia, cortando la necesidad de antibióticos, Y muchas acortar, veces por ejemplo, tiempos de salvándole la cicatrización. piernita. Exacto, acortar tiempos de cicatrización o evitar una amputación en estos pacientes es valiosísimo, es valiosísimo. Hay dos preguntas, Yaridel, y yo voy a dejar que tú contestes la primera y yo respondo la segunda. La primera es si recomiendas el colágeno hidrolizado en las úlceras de pie diabético. Bueno, el colágeno no es una proteína de alto valor biológico, ¿bien? La absorción del colágeno es deficiente en el manejo de este tipo de pacientes. Yo no voy a decir que no la uses, ¿ok? Pero yo te recomiendo proteínas de alto valor biológico, ¿bien? La proteína de suero, por ejemplo, No, es una no. proteína de alto valor biológico. El caseinato también lo es, ¿ok? Pero sí tenemos mejores fuentes proteicas para el manejo de este tipo de úlceras, de este tipo de heridas. Ahora, hemos hablado mucho del colágeno y de los nutrientes que son precursores de la síntesis de colágeno, pues qué mejor que usted le dé a sus pacientes, cubra las necesidades de vitaminas y de minerales que son precursores endógenos de un colágeno que sí va a estar disponible mucho más que el colágeno hidrolizado que usted le podría dar. No sé qué piensas tú, Bueno, y ahí es importante, ¿no? Porque bien tú lo dices, ¿no? Hablamos mucho de colágeno y demás, pero tenemos que también reconocer que en últimas ese proceso de utilización de nutrientes en nuestro cuerpo es involuntario, es decir, nuestro cuerpo es sí, el que decide después de que consumimos esa proteína, que se rompen péptidos o aminoácidos y que finalmente se absorbe, él es el que decide qué es lo ¿en que qué lo va a usar? necesita. No es como que si yo consumí colágeno, se produce colágeno por arte de magia, ¿no? Eso pues Sí, hay muchos factores que interfieren ahí y en esa medida es importante revisar siempre, de aquí quiero como englobar, no solamente hablar de esa proteína puntual, cualquier tipo de proteína que nosotros utilicemos, debemos ser muy críticos en revisar el perfil de aminoácidos que tenga, la digestibilidad, ¿cierto? En términos de evaluar esa calidad de la proteína. Entonces, la estoy disponibilidad, completamente claro, el de nivel de acuerdo contigo. absorción, claro, claro que sí. Exacto. La segunda pregunta te decía que la iba a contestar yo porque nos preguntan qué tipo de suplementos se pueden utilizar. En nuestro caso, en la división de Victus Nutrición, manejamos un módulo de cicatrización que se llama Vintra y que, bueno, ustedes tienen la información disponible en nuestra página de Victus Latam, pero van a poder apreciar cómo contiene todos estos nutrientes que nos menciona hoy Yaridel y que son muy importantes para lograr ese cierre y cómo de alguna manera el hecho además de que tú los tengas todos en una, pues genera una sinergia, ¿cierto? Facilita además ese consumo del paciente y tienes esa Diferente. tranquilidad, que no es como que estás haciendo como una fórmula mágica o una pócima, sino que realmente están las cantidades que necesitas los nutrientes. Entonces, bueno, igual como les digo, toda la información la encuentran ahí, pero en nuestro caso el módulo que tenemos es AVI. Estoy viendo por acá, por ahora no tenemos, bueno, hay comentarios, ¿no? Como ingesta de fibra, poca movilidad, bueno, todas estas como dificultades que uno muchas veces tiene en el paciente, que ya lo mencionamos, en relación al sueño.
del paciente diabético también pues se ve afectado y bueno, todos estos aspectos pues pueden como influir. Por ahora no tenemos ninguna, pero como les digo, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Yo creo que hemos tocado como la gran mayoría de aspectos. No sé si dentro de lo que hemos mencionado, Yaridel, haya algún otro aspecto que tú consideres como que nos quedó faltando, que no se mencionó. Creo que, no sé, dime tú si a lo mejor nos haya faltado algo de Pues lo que podríamos revisar. digamos que las guías HADA son amplias en las recomendaciones que nos da en general para el paciente diabético, no específicamente en los pacientes con úlceras, pero sí en general para el paciente diabético. Es súper importante el manejo de la fibra, de los carbohidratos, una dieta baja en carbohidratos, con carbohidratos complejos, que sean aporte de fibra, cubrir esa necesidad de fibra también nos ayuda a tener una mejor modulación del índice glicémico, lo sabemos, ¿verdad? Hacer énfasis en mantener una hemoglobina glicosilada dentro de los parámetros necesarios. Es un trabajo que debemos hacer y perseguir para propiciar esta cicatrización. Hábitos que el paciente, lo mencionaba, el hábito tabáquico, que el paciente podría dejar para ayudarnos también con la cicatrización, que tenga manejo nutricional. O sea, el paciente con diabético y con pie diabético tiene que ser manejado por nutrición y que tenga una orientación adecuada de cómo debe ser de sus patrones de alimentación, qué modificaciones debe hacer de acuerdo a su estado nutricional. Es fundamental hacer eso. ¿Sí? No solamente es la clínica de herida, no solamente el diabetólogo, no solamente el endocrino, no solo el ortopedista. Tenemos que hacer parte cada día más de estos equipos para poder ayudar a este tipo de pacientes. Así es. Mira que hay una pregunta, o más que una pregunta, un comentario, y creo que es súper valioso porque sí se debe garantizar también, y es el consumo de agua en el paciente, ¿no? Ya que la falta o la inadecuada hidratación del paciente puede llegar a afectar también ese proceso de cicatrización. Entonces creo que es muy valioso este comentario en cuanto a garantizar una adecuada hidratación del paciente. ¿Me estás oyendo, Yaridel? ¿Me Perdón, oyes? no escucho, perdí el audio. Ok, ¿me confirman porfa los demás si se oye o si a lo mejor dejaron de escucharme? Si alguien confirma, ¿nos oyen? Yo te escucho. Déjame revisar el audio porque lo perdí, no sé por qué. Te escucho muy bajito. Ok, Tal los vez. demás, no sé si alguien me puede confirmar. Sí, voy a escribir por acá. Sí, sí me escuchan. Ok, sí, de pronto sea algo de tu celu si se desconfiguró. Bueno, voy a ir contestando mientras Yaridel puede revisar un poco el tema de su audio, voy a ir contestando. Preguntan por requerimiento de glutamina. Cuando hablamos de suplementación con glutamina por kilogramo de peso, se habla de dosis segura de 0.5 gramos por kilogramo al día. Sin embargo, cuando se habla de suplementación o de ese aporte extra a partir de esos módulos específicos para cicatrización, se debe considerar que hay algo de suplementación, pero también hay algo de consumo a través de la alimentación. Entonces puede que no sea necesario que llegues como a ese punto 5, sino que de forma general, y muchas veces uno se guía un poco más en cuanto a la dosis que suplementa de arginina en estos pacientes. Entonces, la literatura nos describe cómo en un paciente que se pueda garantizar un adecuado aporte de proteína, la suplementación a partir de 4 o 5 gramos de arginina ya te empieza a generar resultados favorables en el paciente. Y esto unido al efecto que tiene esa suplementación de glutamina, pues también va a mejorar como los resultados. Eso lo voy a unir a otra pregunta que me están haciendo por acá acerca de la dosis. Entonces, en el caso de Avintra, ¿cuál es la dosis recomendada para el paciente? De forma general, se recomienda una ración al día porque esta ración ya contiene como esas cantidades terapéuticas para favorecer ese proceso de cicatrización. Más o menos tú vas a encontrar acá. ¿Ya me oyes, Yaridel?
Ya los Ah, escucho. perfecto. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, 7 gramos de arginina, 7 gramos de glutamina, vas a encontrar 5 adicionales de proteína de suero, vas a encontrar 5.000 unidades internacionales de vitamina A, 500 miligramos de vitamina C. Entonces, esas dosis ya se consideran dosis terapéuticas para favorecer ese Terapéuticas. proceso. Habrá casos puntuales donde tú dices, lo revisé y definitivamente no alcanzo a llegar y necesito a lo mejor algo más. Pero de forma general, se recomienda un sobre al día hasta el cierre. No sé en tu experiencia, Yaridel, más o menos cómo ha sido o si esa ha sido también como la experiencia de uso. Mira, sí, usualmente podemos cubrir con este tipo de suplementos muy casos muy excepcionales que tengamos como que adicionar, de repente, vitamina C, por ejemplo, No, que que ponemos un poquito de eso. sí, pongamos un poquito de vitamina C, o si es un paciente, este, que tiene anemia, lo podemos utilizar un poquito más de hierro, si no está infectado, podemos recomendar de repente vitamina B12, pero en general logramos cubrir con los suplementos lo que el paciente necesita. Ok, bueno, me preguntan acá, disculpa, glutamina cuánto, no sé el cuánto a qué se refieren. Generalmente cuando uno habla de suplementación exclusiva de glutamina, habla de punto 3 a punto 5 por De punto kilogramo de 3 a peso. punto 5 y no ha cambiado. Eso ha Ujú, mantenido durante los años. Más de eso no se observa un beneficio terapéutico adicional. ujú, listo. Y yo les comentaba acá, cuando, mientras tú estabas solucionando lo del audio, que se debe considerar que además, si estamos hablando de un módulo, hay también una Sí, ingesta adicional a través de los alimentos. Entonces, de alguna manera, se da cierta dosis que va a potenciar ese efecto, pero no se va a dar el 100% a partir del módulo, porque de alguna sí, manera el claro. módulo va a ser complementario a la alimentación. Entonces, eso es como Sí. importante. Y recordemos que la Bueno, glutamina está extensamente, digamos, es condicionalmente esencial, pero hay patologías o estados de estrés metabólico en los que sí se ve un déficit muy importante de glutamina. Entonces no y hay que necesitaríamos un llegar módulo sí a ese. exacto, correcto. Ujú, exacto. Bueno, digamos que a lo largo del live, más o menos tú nos has contado un poquito como esas diferencias o dentro de esa experiencia que has tenido con el uso de estos módulos, cómo se favorece como el paciente en términos de mejoría de la lesión, de tiempo. ¿Hay algún caso puntual que de pronto tú, no sé, tengas presente, que tú digas, me acuerdo mucho un paciente que llegó muy, muy complicado y cuando iniciamos intervención nos cambió completamente? Mira, sí, digamos que he trabajado a lo largo de los años en unidades de cuidados intensivos y he revivido diabéticos críticos, ¿bien? Y llegan con sus úlceras por presión y yo abordo las úlceras por presión desde la unidad de cuidados intensivos. Se ha hecho el manejo y son pacientes que han podido tener larga estancia, incluso mayor a un mes. Una estancia mayor a 15 días, una unidad de cuidados intensivos es altísima, mayores a un mes y se ha visto recuperación de esas heridas dentro de la UCI. O sea que Buenísimo. fuera de la UCI tenemos muchas más ventajas en la cicatrización. Claro, buenísimo, porque es que además Sí, ahí en la UCI es donde el paciente está con todos esos requerimientos incrementados, entonces realmente es ese extra o ese empujón que se le está dando y que se está potenciando para favorecer ese proceso. Entonces, sí señor, buenísimo. sí señor. Bueno, pues nada, mira el tiempo, ya estamos casi por completar una hora de Ya se nos conversación. fue. Creo que podríamos seguir aquí hablando. Yaridel, en serio que muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos estás compartiendo hoy. Yo les mencionaba a todos al inicio que es muy enriquecedor todo esto que tú nos puedas compartir desde tu experiencia, tu amplia experiencia y realmente para nosotros eso es súper, súper valioso. Así que muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en este live y pues definitivamente mucho más por decir y esperamos tener la oportunidad de que nos puedas seguir acompañando en este y en otros espacios académicos donde además hemos tenido la oportunidad de compartir y te he manifestado lo maravilloso que me parece la forma en la que transmites esa información. Entonces, realmente muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, Tatiana, muchas gracias. Me siento, la verdad, muy honrada, bendecida por ser tomada en cuenta, ¿no? Para esto, por poner mi granito de arena, mi experiencia. Espero que les sirva. Tenemos mucho trabajo que hacer en nutrición clínica.
tenemos un papel importante dentro del equipo médico de salud. No le dejemos el trabajo nuestro a nadie, no se lo dejemos a nadie. Apropiémonos de las herramientas que tenemos, apropiémonos con conocimiento y demostremos que la nutrición es súper importante, que salva vidas, que acorta estancia hospitalaria, que ahorra recursos. No es caro suplementar al paciente. Caro es tener un paciente hospitalizado, amputado, en meses de una Los herida reingresos. que tenga que trabajarse, reingresos, sí, claro, infecciones. Eso es caro y está en nuestro poder demostrar eso día con día. Bien. Así es, así es. Mira que yo ya estaba cerrando, yo ya me iba a despedir, pero encontré aquí una pregunta chiquita, chiquita que me gustaría, no quisiera que nuestra audiencia se quede como con esas inquietudes así. Preguntan un paciente con enfermedad renal crónica, me imagino yo que en manejo conservador, ¿cómo adecuar esa proteína? Y esta pregunta me encanta porque es que además, pues, Claro, dinos tú, porque es muy pues importante. claro. La ADA nos da la directriz. El paciente con enfermedad renal crónica debe cubrir al menos 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso si no está en diálisis en terapia conservadora, como Ujú, 0,8 gramos de proteína. No debemos dar menos. Eso condiciona mayor desgaste proteico, que es ujú. una entidad bien establecida en el paciente renal y no nos va a ayudar para nada a cicatrizar las heridas. Al contrario, lo vamos a exponer a una mayor cantidad de comorbilidades o de problemas, desde más Así es. inmunosupresión, más desgaste, más fragilidad, más infección. Entonces, Ujú. en ese tipo de pacientes, 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso está bien. El 50% debe ser del valor calórico, de alto valor biológico, ¿ok? Al Ujú. menos el 50%. Es decir, 0,4 gramos por kilogramo de peso debe ser de alto valor biológico. Ujú. Y Para, podríamos incluso decir que si además el paciente, además de ser diabético, tener enfermedad renal crónica, pero está desnutrido y tiene heridas, incluso podríamos llegar a tener un permiso de dar poquito un más, poquito más, un un poquito, poquito sí más, señor, porque está un poquito necesitando más. mucho, está necesitando mucho. Tenemos permiso, claro que sí, Ujú, tenemos que ujú. salvar ese paciente y mientras más desnutrido esté, pues la morbimortalidad es mucho mayor. Es mucho mayor, así es. Bueno, mira, se nos presentó esta pregunta ya al final, pero creo que era muy, muy importante. A todos, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos nos sigan acompañando. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes, Victus Latam aquí en Instagram, también en Facebook. Y ya saben, si tienen cualquier inquietud, no duden en escribirnos, hacernos saber de dónde se comunican para que podamos tener una respuesta mucho más específica para cada uno de ustedes. Y pues nada, Yaridel, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, buenas noches, Bueno, gracias. que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente.